Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, martes 8 de abril del año 2014. Hoy estaré informándole que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga presunto abuso a niñas chiapanecas. También estaremos viendo que Michoacán se encuentra entre los primeros 5 estados de nuestro país que sufre trata de personas. En materia internacional, veremos que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llama a la comunidad internacional a no olvidarse de la crisis en la República Centroafricana. Además, le estaré dando los detalles de lo que sucede en el Foro Urbano ONU Hábitat en Medellín, Colombia. Es más a un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que se encuentra investigando presuntas violaciones a derechos humanos de policías turísticos de Acapulco, Guerrero. Esto en agravio de una persona, situación que fue grabada en un video que aún se está difundiendo en las redes sociales. El organismo público autónomo dijo que fue a través de los medios de comunicación como supo de la existencia de este video que les menciono, el cual muestra a 3 uniformados que golpean con manos, pies y un tolete a una persona semidesnuda cubierta de los ojos. Por esta razón, un grupo de visitadores adjuntos de la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esa localidad, en Acapulco, ya se dio a la tarea de localizar a este agraviado y recabar evidencias para que se integre un expediente que permita acreditar la violación de sus derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán dio a conocer que prepara un programa para la atención especial para periodistas, el cual tiene como principal objetivo brindar protección especializada a los trabajadores de los medios de comunicación ante las violaciones a sus derechos constitucionales durante el ejercicio de su profesión. De acuerdo con Lorenzo Corro Díaz, director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, el año pasado fueron documentados 8 testimonios de todo tipo, los cuales dijo en su mayoría se atendieron fuera de protocolos a través de una llamada o visita de cortesía a las instituciones señaladas, aunque sí dijo existieron recomendaciones, pero no precisó el número de estas ni las instancias que fueron señaladas. Al hablar sobre los derechos de las niñas y los niños ante presidentes y presidentas de los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez, explicó que los derechos humanos están encaminados al respeto, a la defensa y la promoción de la dignidad, misma que es considerada como el valor supremo de las personas. Tras haber realizado una amplia exposición de los mecanismos que protegen a los niños y los derechos con los que cuentan, el Ombudsman del Estado de México hizo un llamado a redoblar esfuerzos y proteger a las y los menores, con especial atención en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como pobreza extrema, falta de vivienda, que tienen VIH o alguna otra enfermedad o discapacidad. En nuestro país, el estado de Michoacán se ubica entre los 5 primeros estados que sufren trata de personas, y este es uno de los delitos con mayores ganancias económicas, tan solo por debajo de las drogas y por encima de las armas. Así lo informó José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de allá de Michoacán. Asimismo, el Ombudsman dio a conocer que de acuerdo con el reporte Trata de Personas de las Naciones Unidas y en independiente con la Oficina de Seguridad Fronteriza de los Estados Unidos, México se ubica como uno de los principales países catalogados como fuente o destino de trata de personas. Además de esto, comentó que la trata de personas incluye el trabajo doméstico, el servicio de decanes, la pornografía, también, dijo, los centros nocturnos, la prostitución y los trabajadores y trabajadoras agrícolas.
Con el propósito de contribuir a la formación de una cultura de los derechos humanos e incentivar la creación literaria, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Francisco Mixcoatl Antonio, invitó a niñas y niños entre 6 y 12 años a participar en el concurso de cuento infantil Cuéntame tus derechos. El ombudsman local enfatizó que con este concurso, cuya convocatoria completa está disponible a través de la página www.cedhtlax.org.mx, se pretende conocer las ideas de niñas y niños respecto de los derechos humanos, así como sensibilizar a la población del Estado sobre la importancia del respeto a la dignidad del ser humano y de la convivencia basada en valores. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla acreditó la violación a los derechos humanos de un ciudadano, quien sin motivo alguno fue asaltado, detenido y golpeado por elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros en noviembre del año 2012. La Comisión Estatal de Derechos Humanos detectó imprecisiones en los informes y logró sustentar otras evidencias, como las lesiones de los golpes, por lo cual envió la recomendación al edil en la que solicita se haga la reparación de los daños, la devolución de los 500 pesos de multa que se pagaron al juez calificador, además de instruir a la Corporación de Seguridad Pública para documentar las detenciones y realizar exámenes médicos a los asegurados. También brindar a los policías una capacitación de respeto a los derechos humanos y colaborar con las autoridades de allá de Puebla para hacer las investigaciones correspondientes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una queja por el presunto acoso y abuso sexual cometido contra 10 niñas indígenas tojolabales por un profesor de la Escuela de la Comunidad Ejido Nuevo de San Juan Chamula, municipio de Las Margaritas, esto en Chiapas. En un comunicado de prensa se indicó que visitadores adjuntos de este organismo ya se trasladaron a este municipio con el fin de recabar evidencia que permita acreditar la presunta violación a los derechos humanos de estas menores indígenas. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos agregó que se entrevistarán con las agraviadas y sus familiares y solicitarán el informe correspondiente a la autoridad educativa involucrada. Esto es lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos. Es momento de hacer un breve corte y regresamos con ustedes. Estamos nuevamente con ustedes para informarles lo que sucede a nivel Iberoamérica. La séptima sesión del Foro Urbano Mundial se inauguró ayer lunes en la ciudad colombiana de Medellín. ONU Habitat ha auspiciado este evento que se celebra desde este sábado 5 de abril hasta el próximo 11 de abril y cuyo tema central es la equidad urbana. Este séptimo Foro Urbano Mundial contará con la participación de 15,000 personas de más de 160 países de todo el mundo. El objetivo de este evento es construir las bases de una agenda sobre el desarrollo urbano post-2015. A lo largo de toda esta semana, expertos de distintas disciplinas y representantes de la sociedad civil debatirán en torno al modelo de ciudad que las sociedades necesitan. El día de ayer lunes, la Defensoría del Pueblo de Perú instaló una carpa informativa en el distrito de San Martín de Porres. El punto de atención estuvo ubicado en el frontis de la oficina principal de la Unidad de Gestión Educativa Local entre las 9:30 horas hasta las 13 horas. En el lugar, las y los comisionados de la Oficina Defensorial de Lima Norte brindaron información a la población de la zona respecto a los derechos que tienen para acceder a los servicios públicos. Además, ahí se recibieron las consultas, quejas y petitorios en materia de salud, pensiones, identidad, educación, entre otros temas. En la Ciudad de México, diversas instituciones para prevenir la discriminación y los derechos humanos, entre otras, convocaron a la 10ª edición del premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. Las o los ganadores serán acreedores a 15,000 pesos y un reconocimiento en las categorías de artículo de opinión, caricatura, crónica, fotografía y reportaje, los cuales deberán haber sido publicados el 30 de junio
de este año a las 18 horas o bien el 20 de junio de este año. La convocatoria completa usted la puede consultar en la página premio rostrosdeladiscriminación.org.mx. Y bien, esto es lo que sucede en Iberoamérica en materia de derechos humanos. Nuevamente hacemos un breve corte y regresamos con ustedes. Nuevamente nos encontramos con ustedes para presentarles lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel internacional. Comienzo informándole que el deporte es un lenguaje universal que une a los grupos y las naciones por encima de las divisiones. Este es el mensaje de Ban Ki-moon que realizó este pasado domingo, fecha en que el mundo celebró su primer Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Cabe recordar que la Asamblea de la ONU declaró el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz a finales de agosto del año 2013. Esto con el objetivo de invitar a todos los estados y las organizaciones internacionales competentes a que creen conciencia sobre las virtudes de su práctica. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visitó este pasado sábado la República Centroafricana, donde instó a la comunidad internacional a no olvidar la crisis que vive ese país, que desde hace 4 meses sufre una violencia sectaria que ha provocado miles de víctimas. Durante su visita, el titular de la ONU visitó a desplazados que duermen a la intemperie, se reunió con la presidenta interina, Catherine Samba-Panza, e hizo una locución ante los miembros del Consejo Nacional de Transición. En su discurso, Ban Ki-moon afirmó que no se debe permitir que la historia del genocidio de Ruanda se repita en la República Centroafricana, donde la limpieza étnica religiosa es hoy una realidad. Pasando directo a otra información, le comento que en el Día Mundial de la Salud, celebrado ayer lunes, la Organización de Naciones Unidas advirtió sobre el peligro de las enfermedades transmitidas por vectores como los mosquitos, las chinches, las garrapatas o los caracoles, responsable de una amplia gama de patógenos que afectan a los seres humanos y a los animales. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud calcula que la enfermedad vectorial más mortífera es el paludismo, el cual causó 660,000 muertes en el año 2010, la mayoría de estos niños africanos. En el marco del Día Mundial, expertos del continente realizaron un llamado a la acción para instar a gobiernos, comunidades e individuos a redoblar esfuerzos para controlar la propagación de las enfermedades transmitidas por estos vectores. La FAO y el Programa Mundial de Alimentos alertaron ayer lunes de los devastadores efectos que el prolongado conflicto en la República Centroafricana está teniendo en la economía y en los medios de vida de la población. Estas dos agencias de Naciones Unidas, que están prestando asistencia de forma continua, señalaron en un informe que desde que comenzó la crisis en diciembre del año 2012, ya se han perdido cultivos, ganado y otros medios productivos y como consecuencia, en la actualidad, más de 1,5 millones de personas necesitan alimentos de forma urgente, el doble que hace un año. El director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov, condenó en los términos más enérgicos el asesinato de 2 consultores de esa organización que sucedió el día de ayer en el aeropuerto de la ciudad de Galkayo, en el centro norte de Somalia, a manos de desconocidos. En un comunicado, Yuri Fedotov castigó el ataque al que describió como cruel y sin sentido, y expresó sus condolencias y sus esperanzas de que las autoridades pertinentes hagan todos los esfuerzos posibles por garantizar que los asesinos sean presentados ante la justicia. Asimismo, el funcionario de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito transmitió sus condolencias a los familiares, seres queridos, amigos y colegas.
Pasando directo a otra información, le comento que la Oficina Regional de la FAO ha invitado a niñas y a niños de entre 8 y 12 años en América Latina y el Caribe a que participen en su concurso Alimentar al Mundo, Cuidar al Planeta, Dibujando la Agricultura Familiar. Con este certamen se pretende que las niñas y los niños aprendan mediante el dibujo la importante contribución que hace la agricultura familiar a la lucha contra el hambre, su impacto sobre la nutrición y para erradicar la pobreza. El plazo para recibir los dibujos concluye el próximo 31 de julio y los ganadores se darán a conocer el 22 de agosto. Es importante destacar que cada escuela podrá participar con un máximo de 20 estudiantes y cada niño o niña podrá participar solo con un dibujo. Las escuelas podrán enviar las creaciones infantiles por correo a las representaciones nacionales de la FAO en países de la región. La dirección electrónica donde se podrán enviar estos dibujos es agricultura-familiar@fao.org. El secretario general de Naciones Unidas participó en la ceremonia en recuerdo de las víctimas del genocidio ocurrido en Ruanda hace ya 2 décadas. El secretario general de la ONU manifestó ayer lunes en Kigali, que es el pueblo de Ruanda, que Ruanda ha mostrado al mundo el poder del espíritu humano en los años posteriores al genocidio, ocurrido ya hace 2 décadas, y alabó la resistencia mostrada por las y los sobrevivientes. Ban Ki-moon viajó a ese estado africano para participar en los actos en recuerdo de estas víctimas de aquella matanza en la que lamentablemente perecieron más de 800,000 personas, en su mayoría de la etnia Tutsi y también Hutus moderados. Pasando. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, agradeció ayer lunes una donación de $100 millones de Kuwait para apoyar las operaciones de la ACNUR de asistencia para los refugiados sirios. Antonio Guterres agradeció al emir de Kuwait, Sabah Ahmed Al-Jaber, por la contribución de esta donación. Cabe recordar que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha solicitado $1.600 millones para sus operaciones de asistencia en 2014 para ayudar a los desplazados internos y a los refugiados sirios en países vecinos. Hasta la fecha, esta petición ha sido financiada en un 22% y aún falta mucho por hacer. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información en materia de derechos humanos, no sin antes agradecerle a usted que haya estado con nosotros. Antes de terminar, quiero retomar el correo electrónico del concurso Alimentar al Mundo, Cuidar al Planeta, Dibujando la Agricultura Familiar. Le repito, el correo electrónico es rlc-agricultura-familiar@fao.org. Y bien, ahora sí nos despedimos y nos vemos el día de mañana con más información. Que tengan ustedes un excelente día.